Listo, doctor. Muchas gracias, ingeniero. Muy buena tarde tengan todos y todas ustedes. En conmemoración del Día Naranja, para generar conciencia y promover la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, a través de la Unidad de Igualdad de Género y el Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, les da la más cordial bienvenida a esta sesión donde se va a desarrollar la conferencia intitulada Masculinidades no hegemónicas y corresponsabilidad institucional hacia un servicio público incluyente y libre de violencias. Para tal efecto, quiero agradecer enormemente el valioso apoyo e impulso para los trabajos de capacitación por parte de los integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, encabezados por el magistrado Manuel Vázquez Conchas, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, a la magistrada Luz María Vázquez Ávila, titular de la segunda ponencia de este órgano jurisdiccional, así como a la magistrada Marta Centeno Ramírez, titular de la tercera ponencia de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala. En esta ocasión, quiero agradecer enormemente a nuestras autoridades que nos acompañan el día de hoy en el presidio electrónico. En primer término, quiero agradecer la valiosa presencia de la maestra Maribel Rodríguez Piedras, encargada de la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala y coordinadora general del día de hoy. Muchas gracias, maestra, por estar con nosotros en el presidio. También, Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. también agradezco enormemente la valiosa participación de nuestra ponente, la doctora Patricia Meneses Ortiz, profesora e investigadora del Colegio de Tlaxcala Asociación Civil. Muchas gracias, doctora, también por estar con nosotros en esta gran participación. Gracias, doctor. Buenas tardes. Para continuar con los trabajos de esta sesión, me voy a permitir ceder el uso de voz a la maestra Maribel Rodríguez Piedras para llevar a cabo la presentación del objetivo de la conferencia y la lectura de la semblanza de nuestra ponente. Adelante, maestra. Gracias, doctor. Pues nuevamente muy buenas tardes a todas y a todos. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala les da la más cordial bienvenida a la conferencia Masculinidades no hegemónicas y corresponsabilidad institucional hacia un servicio público incluyente y libre de violencias. Actividad que forma parte del programa de capacitación permanente 2026 de la Unidad de Igualdad de Género. Agradecemos la presencia de todas las personas que hoy nos acompañan en este espacio de reflexión, diálogo y aprendizaje, cuyo objetivo es fortalecer las capacidades institucionales para promover una cultura organizacional basada en el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación y la construcción de entornos laborales libres de violencia. Y precisamente en este día, en el marco del Día Naranja, la temática que hoy nos convoca revista especial relevancia pues invita a reflexionar sobre el papel que desempeñan las masculinidades no hegemónicas en la transformación de las relaciones sociales e institucionales, así como la importancia de la corresponsabilidad de todas las personas servidoras públicas en la consolidación de espacios más incluyentes, equitativos y respetuosos de la dignidad humana. En ese sentido, reconocemos el compromiso del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, particularmente del magistrado presidente, licenciado Manuel Vázquez Conchas, así como de las magistradas Luz María Vázquez Ávila y maestra Marta Centeno Ramírez, por impulsar estas acciones de capacitación y sensibilización que fortalecen la perspectiva de género y contribuyen al desarrollo de una función pública más cercana a la ciudadanía y comprometida con los valores democráticos. Asimismo, agradecemos la participación de las personas servidoras públicas que se encuentran presentes, cuya disposición para la formación continua refleja el compromiso institucional con la mejora permanente, el respeto a la diversidad y la construcción de ambientes laborales que favorezcan la igualdad de oportunidades. Es un honor contar con la distinguida presencia de la doctora Patricia Meneses Ortiz, profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala, a quien saludamos con aprecio y agradecemos profundamente su disposición para compartir sus conocimientos y experiencia en un tema de gran trascendencia para el fortalecimiento de nuestras instituciones. Doctora Patricia Meneses Ortiz,
Sea usted bienvenida y reciba nuestro reconocimiento por contribuir a la promoción de una cultura institucional más incluyente, corresponsable y libre de violencias. A continuación, me permito dar lectura al objetivo de la conferencia de este día, el cual consiste en sensibilizar a las personas servidoras públicas sobre las masculinidades no hegemónicas, sus implicaciones en el ámbito laboral e institucional y su contribución a la construcción de espacios libres de discriminación y violencia. Asimismo, comparte una breve semblanza curricular de la doctora Patricia Méndez Ortiz. Es doctora y maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se centran en los estudios sobre violencia, vulnerabilidad y cultura. También es profesora investigadora de tiempo completo en el Colegio de Tlaxcala AC, adscrita en el Centro de Estudios en Desarrollo Regional y Análisis Económico, profesora invitada a la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología de la UAT. Fue coordinadora de la maestría en Gobierno, Gestión y Democracia del Coltlax. Ha impartido más de 63 cátedras en programas de licenciatura y posgrado. Ha participado en más de 40 congresos nacionales e internacionales. Cuenta con amplia experiencia en ejecución de proyectos de investigación humanística e incidencia en temas de combate a la violencia y generación de cultura de paz. De igual manera, ha colaborado en equipos de trabajo interdisciplinarios por proyectos de investigación de ciencias básicas en temas de vulnerabilidad. Asimismo, cuenta con especialización para capacitación y asesoría a docentes con perfil PRODEP en temas de igualdad, erradicación de la violencia y atención de grupos vulnerables para intervención. Sin más preámbulo, cedemos el uso de la voz a la doctora Patricia Méndez Ortiz. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que es un honor estar aquí ante el pleno de esta sala. Me enorgullece mucho, me siento muy agradecida con usted, maestra Maribel Rodríguez. Para mí es un placer y un honor estar aquí. Muchas gracias por todas sus atenciones, doctor Jesús. Y bueno, vamos a empezar a dar inicio a nuestra presentación. Si me ayudaran a proyectar. Gracias. Bueno, como ya lo mencionó la maestra, bueno, bienvenidos todos. Buenas tardes, como ya lo mencionó la maestra Maribel Rodríguez. El tema que hoy nos ocupa son las masculinidades no hegemónicas y la corresponsabilidad institucional hacia un servicio público incluyente y libre de violencia. La siguiente, por favor. Creo que está en PDF y entonces, bueno, nada más vamos cambiando de imagen. Gracias. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros presentes. La siguiente. Bueno, vamos a hacer, para empezar, vamos a hacer una pregunta que no la vamos a responder ahorita. Esta va a ser una respuesta que va a ser entre la trayectoria de toda la ponencia y vamos a ir dando respuesta a ella. Nosotros en México decimos que somos una sociedad democrática e incluyente. Se ha avanzado mucho en leyes, ¿no? Sobre temas de igualdad, de no violencia, de la no discriminación. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de servicio público requiere una sociedad democrática e incluyente como la nuestra? La siguiente. Les digo, esta pregunta va a estar en respuesta más adelante. Como ya lo mencionó la maestra, tenemos un objetivo general, pero yo coloqué algunos objetivos específicos justamente para dar sentido a este objetivo general. Nuestros objetivos específicos vamos a analizar como por secciones la construcción social de las masculinidades, por qué se genera esa construcción y esa idea de masculinidad. También vamos a identificar prácticas institucionales que producen desigualdades, principalmente. Y vamos a reconocer el papel de los hombres, de estas masculinidades no hegemónicas, como agentes del cambio. Y también vamos a generar y a promover una estrategia de corresponsabilidad institucional. La que sigue. Bueno, cuando nosotros
nosotros hablamos de masculinidad o de hombre, solemos dar algunas características. Ahora sí, si ustedes quieren participar, ¿sobre qué características tenemos cuando nosotros escuchamos eso de masculinidad o de hombre? Si alguien quiere participar. Está abierto el micrófono. Adelante. Si alguien tiene alguna opinión, algún comentario en relación con esta reflexión. ¿No, nadie se anima? Bueno, voy a irme acercando a algunas respuestas que son frecuentes. Como una construcción social, generalmente hablamos de hombre con ciertas características. Por ejemplo, nos han educado con la idea de que los hombres tienen que ser fuertes, valientes, responsables. Ha ido cambiando el paradigma, pero antes eran hombres responsables o generadores, ¿no? Protectores también. Se ha generado esa idea. O un tipo de hombre valiente, incluso justificamos esa valentía o se difumina entre la valentía y la violencia, ¿no? Bueno, es que grita porque está enojado o es así por cualquier otra condición, pero eso lo hace varonil o fuerte o importante, ¿no? Estas características generalmente han sido construidas en los lugares donde nosotros vamos avanzando o donde somos generados, construidos socialmente. Pero cómo esto construye esta idea de género y esta idea de masculinidad. Porque vamos hablando de algunas características de género, cómo deben de ser los hombres y cómo deben de ser las mujeres, ¿no? Este es uno es del parteaguas más importante del que partimos y del que se va construyendo. La siguiente. Entonces tenemos pues ideas generales de cómo deben de ser lo femenino, ¿no? Y se va generando socialmente que tenemos que estar ligadas, digamos, a la abnegación, tenemos que ser dependientes de algo o de alguien, ¿no? Casi siempre se nombra como fulanita de tal, que es hija de, esposa de, ¿no? Pareja de, mamá de, casi siempre estamos en una dependencia de vinculación social de forma permanente. Pero también se nos vincula con que pues somos inseguras o que no tenemos esa seguridad que muestran los hombres por ser más fríos o más calculadores. En general, nosotros lo empezamos a observar. También se ha generado una característica social como si fuéramos de baja autoestima, ¿no? O sea que si alguien se arregla mucho es que tiene la autoestima baja y si alguien no se arregla mucho es que tiene baja autoestima y no está empoderada, podríamos decir, ¿no? También se ha dicho mucho de la sensibilidad o de las expresiones emotivas que tenemos las mujeres. Por ejemplo, dicen, sí, es que por todo llora, ¿no? O es que es mujer y está muy sensible. Es que tiene cambios hormonales. Es que está en sus días. Generalmente está ligada socialmente a que nosotros o expresamos o cambiamos mucho de estados de ánimo. También tiene que estar ligada, ¿no? La parte femenina como a la debilidad, esa forma social que se nos ha visto como si fuéramos unas personas con debilidades. Incluso antes se hablaba de que como si no tuviéramos un juicio o un juicio racional que nos permitiera ¿no? Dar decisiones más frías. También se asocia mucho con la belleza, ¿no? Es femenina porque siempre está muy bien arregladita, peinadita, ¿no? Se peina la pestaña, etcétera, etcétera. Alguien que rompe,
digamos, socialmente, hasta decirnos, ni parece ser mujer, ¿no? También está ligada con la maternidad, porque mucho se ha visto que para ser mujer, bueno, si no tienes hijos, pues no te estás realizando como mujer. Casi siempre tenemos que estar ligadas a esa maternidad y eso socialmente se ha construido. A la paciencia, que si llega alguien, pues que tú respira, ¿no? Que si llega el esposo, que tú tranquilízate porque, bueno, llegó de malas, comprende. Y también que tenemos que tener características hogareñas, ¿no? Que debemos de tener como un espacio armonioso para atraer una pareja, para estar en armonía, para vivir en familia, para vivir en condiciones de núcleos íntimos más llevaderos. Y en forma contraria, la masculinidad se ha construido con unas características de independencia, ¿no? Que si se va todo, es que es hombre. O la crianza, incluso la crianza en los hijos es, pues si se va a la calle, pues es que es hombre, ¿no? O sea, pues, además no hay ningún problema, es hombre. Tiene que ser audaz. Alguien que muestre esa audacia, incluso se va catalogando como en esta parte de competencia masculina, es audaz, o es seguro. Ah, no, sí. Los hombres tienen que ser muy seguros. Siempre muestra una autoestima alta. Es tan difícil de expresar sus sentimientos. Eso, incluso antes se construyó mucho la idea de como si los hombres no tuvieran sentimientos o no lloraran igual que las mujeres. Que hay situaciones difíciles que pueden arrancar, ¿no? Emotivas, que pueden arrancar lágrimas. Los hombres se contraen, ¿no? No permiten que una lágrima se derrame, y menos en público, menos con la pareja, con los hijos, porque siempre está proyectando esta fortaleza, ¿no? Esa fuerza, esa masculinidad. Bueno, ahora ha cambiado también el paradigma, pero antes decíamos un buen hombre, es un hombre trabajador, es valiente, es formal, es conquistador. Incluso justificamos características, pues es que es hombre, ¿no? Pues ya no se castiga socialmente tanto, por ejemplo, las infidelidades de los hombres como de las mujeres, ¿no? Y así vamos construyendo estas características, la siguiente, hasta que vamos generando mitos de ser hombre y decimos, por ejemplo, los hombres no lloran, ¿no? Lo que les decía, los hombres no tiene por qué llorar, es un hombre. Los hombres tampoco son emocionales, ellos difícilmente van a expresar sus emociones. Entre más, digamos, inexpresivos sean los hombres, pareciera que es una cualidad, porque no están expresando ningún sentimiento. Y luego también incluso se justifica entre los mismos hombres. Los hombres tienen que ser expertos en el sexo. Los hombres tienden a tener competencias en actividad sexual, ¿no? Son valientes y son fuertes los hombres. Así vamos construyendo. Y está determinada su carrera por cuánto ganan. O sea, nosotros decimos, ¿es un hombre exitoso? Yo conozco mucha gente, incluso más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, que lo primero que preguntan es, ¿y cuánto gana un pretendiente? ¿Cómo de cuánto gana? Porque si responde a las características de que sea un hombre exitoso o económicamente, ¿no? Privilegiado, digamos, entonces sí es un buen partido, sí es un buen hombre. Si no, pues no me interesa, no muestro cierto interés, ¿no? Y cuando hay un pleito, por ejemplo, hay mitos. Y decimos, bueno, pues los hombres, cuando son conflictos pequeños, pues no hay ningún problema, sus problemas pueden dirimirlos muy fácilmente. Sin embargo, cuando ya no hay otra salida,
pues puede llegar a los golpes. Y pareciera incluso que estamos esperando cuando un hombre esté en una situación muy difícil, muy compleja, pues pueda llegar incluso a las ofensas, a los golpes. Y también hay un mito de ser hombre. El mito de ser hombre es que, bueno, pues también pueden ser mentirosos. Incluso se les puede justificar por esas actitudes. La siguiente. Y entonces nosotros vamos construyendo imágenes culturales que nos están bajando, donde muestran, ¿no?, roles de hombres, de masculinidad en este sentido. Puede ser un hombre que está fuera, que su trabajo es fuera, o que se tiene que, digamos, que despejar del estrés diario en la calle. Y una mujer tiene que llegar a un rol de cuidados de familia, ¿no? Que mientras las mujeres están romantizando una relación, los hombres están sexualizando la relación, ¿no? O que si están desesperados de malas, pues pueden llegar a los golpes y eso sucede en muchas familias. La siguiente. Entonces, se va generando un conjunto de construcciones culturales muy importantes que van determinando nuestro comportamiento, ¿no? Y entonces, a través de esas determinaciones culturales, vamos generando roles también para todas las personas, que son propias del género, si es femenino o si es masculino, ¿no? Y entonces, los hombres han generado, digamos, una construcción cultural de fuerza, de violencia, de virilidad, de triunfo y de competición. Por ahí de los años 80s, 90s, digamos, del siglo pasado, empezó un movimiento como a romper disruptivo, porque empezó a haber hombres que no se identificaban con este conjunto de construcciones sociales, ¿no? O sea, que decían, pues me estoy aguantando. Incluso podemos recordar que empezaron hombres a decir que fueron violados, que los lastimaron, que les gustaban otras cosas, que querían expresar sus sentimientos, que ya no se veía mal que participaran en labores de la casa, que ya no querían presumir esos roles, ¿no?, de tanta fuerza o virilidad. Es ahí cuando empieza a romperse o a vislumbrarse que había un sentido diferente de construcción de masculinidad, aunque era incipiente, todavía eso no llegaba. La siguiente, por favor. Esto digamos, da origen a lo que nosotros entendemos como esa masculinidad hegemónica, que en vez de, estuvieron incluso muy de moda películas donde mostraban, ¿no?, o símbolos sexuales que tenían muchas mujeres, que tomaban, que pegaban, que golpeaban, que se iban a la guerra, chalala, chalala. Incluso si nosotros podemos observar en el siglo pasado, la figura masculina era muy de Pedro Infante, ¿no? De muchas mujeres, conquistador, de borracho, peleonero. Eso era la imagen donde se fue construyendo y que alcanzó, digamos, el siglo pasado. Pero digamos, en este umbral de siglo, la masculinidad hegemónica lo podemos entender como una ideología que privilegia algunos de estas características y que trae como consecuencia el desprecio a aquellos que no cumplen esas condiciones, ¿no? Esas condiciones viriles, porque empezó a haber una competencia entre hombres. Entonces ya no había, bueno, más bien la masculinidad hegemónica empezó a generar demasiada competencia entre ellos. ¿Quién era el más hombre? ¿Quién era el más fuerte? ¿Quién era el más conquistador? Y entonces se les asigna incondicionalmente el poder. Esas situaciones van generando poder, incluso en una lucha de competencia entre ellos. Hay entre ellos un pacto o una competencia
que se reconoce como el poder. ¿Quién es poderoso? Bueno, pues el poderoso es aquel que es valiente, es aquel que es intrépido, es aquel que utiliza la fuerza, es aquel que tiene mucho éxito con las mujeres, es aquel que es frío, que no muestra sus debilidades. Ese es el hombre que gana porque que está alcanzando una masculinidad hegemónica. Es el que está alcanzando un estatus en la competencia que hay entre hombres, ¿no? Y bueno, entre esa competitividad y ese control, hay un comportamiento que cae mucho en lo sexual, que eso ya lo hemos estado comentando. Bueno, pues si es así, los hombres empiezan a tener muchas relaciones y esta es parte de su poder. Bueno, pues porque las mujeres están ávidas, ¿no? De tener un varón con una masculinidad hegemónica. Eso fue hace tiempo, porque ahora se está irrumpiendo en otras formas de construcción social. Podemos pasar a la siguiente. Lo que platicamos es esa masculinidad hegemónica que está ligada con el patriarcado. Y el patriarcado, seguramente ustedes ya saben, es un sistema de poder, es un sistema de poder, donde se ejerce violencia para mantener esos privilegios. Y bueno, pues la masculinidad no hegemónica justamente irrumpe y va hacia una inclusión, promueve una vida libre de violencia. Es un pro igualdad. Busca generar autoestima y no le importa que para otro grupo de masculinidades hegemónicas no sea un hombre que corresponde a esos patrones culturales. Ellos se saben seguros y expresa sus sentimientos. Y en este rango nosotros podemos encontrar, por ejemplo, les puedo traer ese ejemplo que a mí me encanta, de Danovan, me parece, Danovan, el chico que ha ganado premios a nivel mundial y reconocimiento, que hace patinaje en hielo. Y justamente es lo que él decía, cuando yo me empecé a dedicar a esto, pues todos decían que yo no era hombre, que era homosexual, pero había algo dentro de mí que me hacía seguir insistiendo en ir a patinar a las plazas comerciales y ahora es muy reconocido. Entonces, hay una ruptura porque esas condiciones de construcciones sociales ya no les importan a algunos de las nuevas generaciones. La siguiente, por favor. Solamente que en esta disrupción, digamos, y en esta época donde hay leyes que se han construido y hay avances para la igualdad, también encontramos, digamos, el pseudoapoyo, porque no es un apoyo como tal, ¿no? Aparentemente todavía encontramos hombres que en la parte pública, en la vida pública, son pro igualdad. Sin embargo, cerrando la puerta, la parte más íntima en los hogares, siguen generando esa hegemonía masculina, donde ellos pueden violentar o donde ellos pueden tener un control generalmente es hacia las personas con cierta vulnerabilidad, y en este caso si es en el hogar, pues son las mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. Pero cuando estamos hablando realmente de esta construcción de masculinidades no hegemónicas, se caracterizan por algo muy en particular. Cuestionan ese mandato patriarcal. Cuando hay una masculinidad no hegemónica es que sí ponen en tela de juicio ese patriarcado que existe en las familias, en las comunidades, en los trabajos. Es cuando realmente se observa que ellos van en una construcción de masculinidad no hegemónica, ¿no? Y entonces empiezan a promover modelos alternativos basados en la equidad. Un hombre
un hombre que promueve la masculinidad no hegemónica es aquel que promueve la equidad de género, ¿no? Y que empieza dentro de las casas y fue en la parte, digamos, en la parte íntima y fuera, en lo público. Es así como podemos ir generando esta idea de masculinidades no hegemónicas. Y entonces encontramos lo que nosotros ahora reconocemos como nuevas masculinidades. Perdón, la que sigue. Y estas nuevas masculinidades están caracterizadas porque se desprenden de ese machismo heredado, del patriarcado y de los dominios, porque ya no los representan. Ellos ya no van por un dominio, por un control o por un patriarcado para mantener ciertos privilegios. Ellos están rompiendo este modelo de dominio en la vida privada y en la vida pública. Y entonces hay hombres que también ya abiertamente dicen que les interesa, como a nosotros las mujeres, pues su imagen estética, ¿no? Y que ya empiezan a cuidarse, a hacerse la manicura, que se empiezan a arreglar el cabello, se empiezan a depilar, incluso eso lo podemos observar mucho, ¿no? El paradigma de los hombres, digamos, del siglo pasado, eran así como todos velludos y aquí, como con mucho, pelo en pecho, ¿no? Que decían que era muy viril. Entonces ahora las nuevas formas pues van cambiando porque quieren verse más estéticos, ¿no? También es que los hombres, bueno, las nuevas masculinidades, eh, la sexualidad no lo vinculan a lo genital, no. La sexualidad lo vinculan a otras condiciones. También expresan emociones y sentimientos, aceptan que el cariño, que el amor es importante, que se abren para conocer y reconocer a sus parejas, ¿no? Que son responsables en el hogar de actividades, de la crianza, ¿no? Y que disfrutan una nueva sexualidad masculina sin miedos, digamos, sin esta construcción, sin dudas, sin traumas, sin imposiciones. Y bueno, tampoco están a favor de ejercer ningún tipo de violencia, de ninguna forma. Ahorita vamos a ver algunas formas de violencia que existen. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya vamos acercándonos a este concepto de entender estas masculinidades no hegemónicas y que podríamos sintetizar los que son hombres que están a favor de la igualdad, ¿no? Y empieza este proceso por una reflexión interna que tiene que hacer cada uno de ustedes, de los hombres, y que los cambios van, digamos, desde la parte personal, igualitaria en los ámbitos íntimos, y bueno, también es reconocer dónde o qué formas de patriarcado existen en las sociedades, ¿no? Y que este patriarcado marca muchas injusticias y desigualdades. Porque una persona, cuando se ejerce, el problema de tener un patriarcado es que va generando desigualdades. Y son desigualdades y vulnerabilidades que a largo plazo lo que están haciendo es acrecentar ciertas condiciones estructurales de desventaja en las mujeres. Y el ejemplo lo podemos ver, digamos, en un ámbito laboral. Cuando hay estas formas de injusticias o de desigualdades en los ámbitos laborales, entonces podemos ver ventajas hacia los varones y desventajas hacia las mujeres. Y esto, la estructura se va encargando de que en largo plazo las mujeres vayamos quedando, digamos así, rezagadas, y entonces eso va a ser una vulnerabilidad y una desigualdad pues importante a mediano y a largo plazo, ¿no?
Y bueno, pues los hombres que están a favor de la igualdad, podríamos decir, que están dispuestos a perder privilegios de ese patriarcado, ¿no? Para generar igualdad a favor de las mujeres. La que sigue, por favor. Bueno, y todo esto, podríamos pensar, bueno, y esta violencia, ¿cómo llega, no? Y cómo se hace una cultura institucional. ¿No? Hay formas de violencia que nosotros llamamos simbólica y que incluso hay un autor que la llama más como cultural, y que son esas expresiones que justifican las otras formas de violencia, ya sean directas o estructurales, ¿no? Que las estructurales son un tanto más invisibles, incluso les podría yo decir, la estructural también se ve, ¿no? En las funciones del sector público. Esas también pudieran entrar como en violencias estructurales. Cuando por ley o por un organismo o por una institución se atraviesa, ¿no? Se atraviesa y se vulnera o se afecta, se hace víctima de violencia a una cierta población, a una persona, y entonces lo podríamos catalogar como violencia estructural. También existen, no necesariamente esas violencias de forma abrupta, fuerte o directa, como Arrieta dice, pero sí mediante algunas formas de comportamiento como micromachismos, que supongo, no sé, si ustedes han revisado los micromachismos, ¿no? Que son esas actitudes sutiles que siempre buscan mantener una ventaja, un dominio, un poder sobre las mujeres. Y entonces, ejemplo, en la oficina, ¿no? En la oficina, si alguien de edad avanzada opina algo, pues entienda. Está en la menopausia, o ya está viejita, o es que ya no supo, o es que ya no aprende, o es que sus emociones, esas formas son de micromachismo. O bueno, pues te voy a ceder, ¿no? Te voy a ceder una silla, o tú que no vas a poder tener la facilidad de trabajar en estas jornadas difíciles, pues yo lo voy a hacer por ti, para proteger. Están como encapsuladas esas acciones por esa idea de poder y protección, ¿no? Esas situaciones, esas actitudes o de discriminación en el ámbito laboral, eso se observa, esa cultura social se observa y baja las instituciones. También existe mucho acoso y hostigamiento sexual en las oficinas. Es, digamos, parte de la vida cotidiana y parte de las instituciones, que eso hay que ponerlo, que hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que combatirlo, es importante, es algo muy fuerte que tenemos que estar generando esa cultura de que ese acoso y ese hostigamiento, aparte de que sea un delito, todavía existe quien lo reproduce, ¿no? Y todo esto que atraviesa culturalmente la formación de las personas y de las personas, incluso yo me atrevo a decir de hombres y mujeres, atraviesa en la calidad del servicio. Porque la calidad como servidores públicos se va a ver atravesada por esas formas que tenemos de pensar. La siguiente. Bueno, y entonces empezamos a hablar de que hay una corresponsabilidad, ¿no? Bueno, como ya les he mencionado, hay que empezar desde la parte íntima, un cambio personal, ¿no? Empezar a expresar afectos, necesitamos empezar a gestionar nuestra frustración, nuestras vivencias de sexualidad, y hay que luchar uno mismo, hay que cacharse cuando somos homofóbicos, ¿no? Hay que reconocer diversidades sexuales de la forma y de las maneras que se expresen. Hay que reconocer, eso es ser incluyente, no discriminatorio. La lucha activa, eso es corresponsabilidad, ¿no? Personal, digamos. La lucha activa contra la violencia hacia las mujeres y una discriminación por razones de género. Eso
eso ya no podemos, bueno, ya no podemos permitirlo como sociedad, y los hombres sí deben de hacer esta lucha activa. Son muy importantes. Los hombres representan el otro 50% de las luchas del feminismo, se necesitan con esas luchas de reconocimiento contra la violencia por parte de los hombres. O sea, se necesita en esta causa la parte masculina. Y bueno, necesitamos todos, y los hombres, asumir de forma igualitaria la responsabilidad en el cuidado de las personas. Y volvemos desde el ámbito familiar, todos los cuidados que haya que hacer, cuidados de hijos, de adultos mayores, de personas, de los contextos, de los diversos contextos que tengamos en la sociedad, esa forma de responsabilidad tiene que ser igualitaria. Tienen que participar los hombres y las mujeres, ¿no? Por ejemplo, para recoger a los niños que van a la escuela, en la mayoría de los casos en las escuelas se sigue privilegiando la condición de las mujeres. Son las mujeres las que más llegan a recoger a los niños, porque están dando todavía ese espacio de no compartir responsabilidades con los hombres. Bueno, y también esa corresponsabilidad debe ser por parte del apoyo, impulso y visibilización de modelos positivos de masculinidad, de hombres cuidadores, sensibles y pacíficos, ¿no? El compromiso es ahora partir del ámbito personal hacia lo público, ¿no? Y necesitamos generar masas críticas de hombres a favor de esa igualdad, de defender estrategias de conciliación y renunciar a espacios de poder para que sean ocupados por mujeres. Como lo habíamos visto antes, es disminuir los privilegios para promover una igualdad de género. La siguiente, por favor. Lo que yo les decía, necesitamos a los hombres en esta lucha, ¿no?, contra la violencia. No podemos seguir haciendo una lucha nada más las mujeres. Necesitamos estas masculinidades no hegemónicas para juntos ir agotando esos modelos culturales donde se premia, digamos, o se privilegia la discriminación, la desigualdad, el patriarcado. Vamos hacia la no tolerancia ni la justificación de violencias machistas, y que sea presentada en cualquier forma, como ya lo vimos, que puede ser estructural, cultural o simbólica o de forma directa. Eso tiene que ser un compromiso personal e institucional, ¿no? Los hombres en el espacio público y de poder representan un papel preponderante en ello, ¿no? Porque ellos quienes tienen esos papeles de espacios públicos, que encabezan espacios públicos, tienen un compromiso con promover la igualdad de oportunidades y el acceso a todos los procesos de decisión de las organizaciones entre hombres y mujeres, y hacer de esta vida o de esta organización o de esta institución algo más democrático. Entonces, pues la siguiente, creo que ya vamos contestando nuestra pregunta, a ver si ahorita en el espacio de preguntas y respuestas ya se animan a hablar, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de las masculinidades en las instituciones públicas? Porque, pues nada más porque en las instituciones lo que nosotros culturalmente o nos hemos construido o nos han construido, toda esa carga cultural, nosotros la llevamos a nuestros espacios de trabajo. Todos y todas. Esas instituciones, digamos, no son neutrales al género. Las normas, las prácticas, los estilos de liderazgo y las formas de interacción se influyen por esos modelos culturales. Por eso es importante poner el dedo en la llaga en las instituciones, porque
el reflejo de lo que pasa en una institución es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad, de lo que los ciudadanos estamos viviendo, de lo que la gente siente, puede y opina sobre ello, ¿no? Entonces, es importante en una institución pública las masculinidades no hegemónicas, por supuesto, es un factor de innovación institucional que pueden favorecer los liderazgos, que pueden favorecer la colaboración y la participación de forma equitativa, como dijimos, democrática, que pueden favorecer la comunicación asertiva y la resolución pacífica de conflictos, que pueden generar mayor trabajo en equipo, que puede haber corresponsabilidad entre la gente que trabaja y observar que esa corresponsabilidad vaya desde la parte interna de la vida privada en los cuidados y las tareas, no nada más de la vida privada, sino también de las organizaciones, ¿no? Ejemplo, pudiéramos decir, hay una forma a veces de entender que cuando hay alguien que desarrolla un papel secretarial, por ejemplo, sean mujeres las que ofrecen el café o algún bocadillo y los hombres están sentados. Entonces, esa corresponsabilidad, ¿no? De tareas de forma, digamos, democrática, también tendríamos que generar otros roles de acciones que en la misma institución se pueden ir desarrollando, ¿no? Eso nos va a llevar a generar ambientes laborales libres de violencia y de discriminación. Y, por supuesto, también nos va a llevar a mayor apertura al aprendizaje y a la innovación institucional. La siguiente. Hay una corresponsabilidad institucional, por supuesto, ¿no? Hay una corresponsabilidad institucional que yo felicito realmente al Tribunal Administrativo por esta tarea, ¿no? que se está dando, porque son pocas las instituciones que refuerzan y que se apoyan en estos programas, digamos, educativos para generar, ¿no? para generar para generar una conciencia y una reflexión en los mismos centros de trabajo para que se apliquen todas esas políticas con perspectiva de género. Porque solamente a base de estarnos repitiendo es como vamos a empezar a concientizar para asegurar una corresponsabilidad. Necesitamos como sociedad, como servidores públicos, ¿no? Como educadores, como padres de familia, necesitamos, mujeres y hombres, abatir esa legitimación social de la violencia, ¿no? La violencia necesitamos decir, hablar de ella y ponerle el nombre, porque solamente de esta forma podemos alcanzar sociedades democráticas, sociedades igualitarias y sociedades en avanzada, que es a lo que tanto hemos aspirado, ¿no? Que es un sueño acariciado que a veces la cultura no nos permite. Y ustedes, como tribunal administrativo, lo han de ver, porque hay muchas leyes y que aún todavía, por ejemplo, el feminicidio, vamos a poner un ejemplo, el feminicidio, a pesar de que es castigado, a pesar de que hay sanciones, todavía en la cabeza de muchos hombres, entender que las mujeres somos débiles y que ellos tienen el poder de someter con violencia, incluso de acabar con la vida de las personas, o de las mujeres en este caso. La siguiente, por favor. Bueno, entonces ya vamos cerrando. Lo que tenemos que generar es esa cultura de organización basada en la igualdad. Tenemos que aspirar a un desarrollo institucional con perspectiva de género que implica transformar esas prácticas, procedimientos y relaciones cotidianas para construir espacios donde la dignidad humana, la igualdad y la no violencia sean principios rectores de la gestión pública. Esta cultura que se está abriendo de masculinidad no hegemónica constituye una herramienta estratégica indispensable y fundamental en toda la vida pública.
para justamente lo que les decía hace un momento, generar instituciones más democráticas, eficaces, inclusivas, incluso comprometidas y respetando los derechos humanos. La que sigue, de favor. Bueno, solamente hay que recordar que la corresponsabilidad institucional en la administración pública, para que sea incluyente, debe generar una igualdad sustantiva y basada en los derechos humanos. Debe de generar prácticas con perspectiva de género en, en toda la función de la gestión pública, ¿no? Debe haber responsabilidades de las personas servidoras públicas, incluso yo diría cambios esenciales en estas responsabilidades, y debe haber construcción de entornos laborales seguros y respetuosos. Las buenas prácticas institucionales para la prevención de la violencia es fundamental, es fundamental, es una institución fundamental. Todos los servidores públicos tenemos que promover esta sociedad igualitaria con derechos sustantivos. La que sigue. ¿Hacia dónde tenemos que ir? Obviamente hay instituciones que han avanzado más unas que otras. Yo les traigo un ejemplo del Instituto Electoral de la Ciudad. Y entonces ellos elaboraron una guía de acciones concretas, que esa es parte de lo que tendríamos que alcanzar, ¿no? Bueno, ya están las leyes, ya está un marco, ya estamos reflexionando, ya hay prácticas educativas, pero tenemos todavía tareas. Entonces, ellos hicieron un documento con una guía muy concreta donde proponen 4 acciones concretas con propósitos alcanzables. La primera de ellas fue cuestionar y reconocer los privilegios otorgados por la masculinidad hegemónica al interior del instituto. La segunda fue promover espacios seguros y respetuosos, libres de violencia, acoso o discriminación. La tercera fue identificar y señalar actos de violencia política en razón de género sin minimizarlos ni guardar silencio. O sea, todos podrían tener derecho a hablarlo y participar en espacios de formación sobre género, nuevas masculinidades y derechos humanos. Estos espacios de formación son importantes, relevantes y necesarios en nuestro servicio público. La que sigue. Este me pareció un gran ejemplo. ¿Qué vimos hoy? Que podemos decir que hemos alcanzado unos logros. Bueno, comprender ese vínculo entre la masculinidad, la desigualdad y la violencia, que casi siempre esa violencia está en disputa por ejercer un poder, ¿no? También identificamos prácticas institucionales que reproducen desigualdades. Reconocimos el papel de las masculinidades no hegemónicas en el ámbito institucional. Y actualmente, y con todo este programa educativo que ustedes cuentan, podemos contar con herramientas conceptuales para promover espacios laborales incluyentes y libres de violencia. Bueno, la que sigue. Ahora viene una tarea, por decirlo así. Necesitamos reflexionar que este espacio sirva para ir más allá. Necesitamos una reflexión tanto individual como colectiva. Necesitamos identificar como institución o servicio público áreas de oportunidad del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Qué áreas de oportunidad todavía se tienen? Siempre hay algo que mejorar. Y necesitamos, bueno, necesitamos construir compromisos institucionales y personales para ir hacia un modelo de masculinidades no hegemónicas. Muchas gracias. Hasta ahí quedan los comentarios. Ahora sí podríamos pasar a una sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Patricia Meneses Ortiz, profesora investigadora del Colegio de Tlaxcala, Asociación Civil, por estos planteamientos y disertación sobre este tema tan importante de masculinidades no hegemónicas
y corresponsabilidad institucional hacia un servicio público incluyente y libre de violencias. En este momento abrimos el segmento, como lo comentaba nuestra ponente, para el espacio de preguntas y respuestas derivado precisamente de este planteamiento. Adelante, tenemos abierto el micrófono por si gustan plantear alguna pregunta, algún comentario de manera directa. ¿Sí? Sí, muy buenas tardes. Solo preguntar si ahí me escucho bien. Adelante, licenciado. Se escucha perfectamente. Pues antes que nada, agradecerle a nuestra ponente el espacio que nos brinda para compartir con nosotros su expertise en estos temas que actualmente, desde mi perspectiva, cobran una relevancia fundamental en aras de ofrecer un servicio público que cada vez los justiciables o los gobernados demandan con mayor pulcritud, con mayor honestidad, con mayor alcance. Me parece interesante toda la disertación que ha desarrollado respecto de las masculinidades hegemónicas que pretenden un dominio del poder por la fuerza, hasta donde alcanzo a entender, y las no hegemónicas que se sitúan un poco más en la línea de la igualdad o la equidad sustantiva. Sin embargo, siempre mi preocupación ha sido el trasladar lo doctrinal, lo teórico, lo que se expone a una cuestión eminentemente práctica para encontrar soluciones, no yéndonos al lado pragmático, sino yéndonos al lado de que la doctrina, la teoría o los postulados sirvan para que las cosas mejoren, independientemente que todo lo demás pues debe de continuar. En esa línea me gustaría preguntarle a nuestra ponente si ella nos pudiera, en su experiencia, compartir tres conductas que hayan sido plenamente detectadas, que tengan que ser erradicadas para evitar esta práctica que viene a dañar al servicio público. Ya nos dijo algunos temas, pero son muchas. Yo creo que, no sé, me atrevo a pensar que más de 20, pero me gustaría saber para usted cuáles son las tres prácticas más relevantes que deben ser erradicadas para poder resolver este problema en la vida cotidiana. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, ha habido todavía mucha discusión para poder encuadrar de manera muy puntual, es decir, definir un tipo específico cuando se habla de violencia política en razón de género, puesto que cuando se empezó a desarrollar el concepto, se incrementó desproporcionadamente el número de denuncias ante las autoridades electorales reclamando violencia política en razón de género, cuando en realidad pues no lo constituye. En su experiencia, porque asumo por la currícula que nos han leído, que también tiene usted mucha experiencia sobre estos temas que se trasladan un tanto cuanto al campo electoral. Sin embargo, me interesaría mucho saber si usted ya tiene desarrollado un concepto amplio sobre qué es o en qué consiste precisamente la violencia política en razón de género. Y nuevamente agradecerle su participación y que haya compartido sus conocimientos con nosotros. Gracias. Bueno, vamos a darle salida a los cuestionamientos que nos plantea el licenciado. Y bueno, entre las cosas que, como he señalado, digamos, las rutas o las pistas que podríamos ir siguiendo para observar o generar esas masculinidades no hegemónicas, tenemos que empezar necesariamente por las condiciones de quien ejerce un puesto, ¿no? Digamos, quien está ejerciendo un puesto que encabece y que tiene que promover esa igualdad para llegar a ser algo más democrático. Los espacios, por ejemplo. En la sala escuché y me alegra mucho que saludaban, ¿no? Magistrados de la primera sala. Que se encuentra en la parte inferior de la ventana del... Perdón. Adelante, adelante, doctora. Creo que no me escuché. Yo ya estaba adelantada, pero creo que estaba apagado mi audio.
Bueno, les comentaba que para darle salida a la respuesta que plantea el licenciado Miguel sobre como 3 rutas, ¿no?, de propuestas para observar y generar y promover estas masculinidades no hegemónicas. La primera que podría ser es que quien encabece un puesto en el servicio público, ¿no?, un cargo importante, debe promover la participación de forma equitativa. Eso es indispensable. Si no damos espacios a voces femeninas, no estamos promoviendo absolutamente nada. La segunda, que yo creo que depende de la institución, pero una forma es establecer rutas de denuncias sobre discriminación o acoso laboral. Esa se me hace también fundamental. Y la tercera son programas educativos como este, donde empecemos a reflexionar de esas masculinidades, que empecemos a reflexionar de ese patriarcado que mucho abonan a esas desigualdades y esas vulnerabilidades. En cuestión de violencia, espero que con eso haya quedado la primera parte, dando respuesta a su pregunta. En la segunda parte que usted planteaba sobre la violencia política en razón de género, efectivamente, ustedes son especialistas, las leyes a veces tienen vacíos y esta cultura, ¿no?, esta cultura todavía que no está muy clara. Por ejemplo, he visto denuncias de hombres haciendo sobre violencia política en razón de género. Esa no aplica para los hombres. Sin embargo, ha habido casos donde los hombres van y denuncian y quieren, bueno, no sé cuál sea la palabra correcta legal, pero quieren configurar un delito que no existe. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque todavía cuando las leyes tienen vacíos, digamos, en la reglamentación, cruza con esta parte cultural y entonces todavía no hay una claridad, digamos, de procedencia y se presta para esto. Realmente no tiene mucho tiempo de configurarse la violencia política en razón de género. Estamos, digamos, prácticamente innovando, ¿no? Estamos innovando en toda esta reglamentación y en toda esta forma de organización, sobre todo en el servicio público. Muchísimas gracias, agradezco la atención. Muchas gracias por la intervención, licenciado Miguel, y por el planteamiento y ampliación por parte de la doctora y ponente de nuestra sesión del día de hoy. Si nos permite, doctora, tenemos otros planteamientos aquí en el chat interno que tiene que ver precisamente con los aspectos y los conceptos que usted estaba desarrollando en esta disertación. La primera de ella está vinculado precisamente con lo que viene siendo, nos señala y nos dice de qué prácticas institucionales, aunque parezcan neutrales, continúan reproduciendo privilegios masculinos o desigualdades de género. Esas prácticas institucionales es cuando no ponemos, digamos, se filtran, digamos, porque no hay algo que los haga contrarrestar estas formas de cultura. Ejemplo, las pláticas de los hombres en general van mucho para observar esta conformación cultural de masculinidades hegemónicas. Eso es lo que permite, digamos, es la ventana que se abre para que siga sucediendo esto. Mientras no trabajemos en esta parte educativa, no vamos a poder avanzar, aunque haya muchas leyes, porque necesitamos algo sistemático. Yo les comento, los cambios culturales, sobre todo porque estamos ante un cambio cultural, los cambios culturales son de larga data. Nosotros lo podemos observar. Los derechos de las mujeres
están reconocidos, digamos, ustedes como juristas, los principios de los derechos de las mujeres, el reconocimiento a los derechos, están desde el Estado, desde la Constitución del Estado moderno, ¿no? Desde ese gran pacto. Sin embargo, todavía tenemos luchas que dar, porque son a largo plazo. No son cambios que van a suceder de un momento a otro, son cambios culturales. Muchas gracias, doctora. Tenemos un segundo planteamiento derivado precisamente de la participación en el chat interno y nos señala y nos dice, desde su perspectiva, hasta qué punto la corresponsabilidad institucional implica que los hombres renuncien a privilegios históricos y asuman nuevas responsabilidades en materia de igualdad y prevención de violencias. La responsabilidad institucional tiene que ir posterior a un cambio de forma personal. La corresponsabilidad institucional emerge a partir de que hay reglamentaciones. Ejemplo, esta unidad de género responde a que hay un mandato de llevar a cabo una unidad que se encargue de promover esa igualdad sustantiva y la equidad de género. Eso ya está. Pero esa corresponsabilidad tiene que surgir, o sea, tenemos que ir avanzando de poco a poco. Esa corresponsabilidad institucional tiene que ir a partir de esos cambios, les digo, que tenemos que hacer desde la parte individual y llevarlo al servicio público. Lo importante es que ustedes tienen conceptos, o sea, ustedes ya tienen en este entendido estas maneras y estas formas de lo que está sucediendo. Muchas gracias, doctora. Si nos permite un último planteamiento que prácticamente engloba lo que planteaba el licenciado Miguel, lo que usted está comentando en la disertación y que tiene que ver con algo muy importante. ¿Cómo es que nosotros podemos percibir alguna posible medición? Y el planteamiento es el siguiente. ¿Qué indicadores sugiere usted que se pueden tomar en consideración que permitan evaluar si una institución realmente promueve masculinidades no hegemónicas y una cultura de corresponsabilidad más allá del cumplimiento normativo? Bueno, yo les comento, en la investigación generalmente hacemos estos indicadores para ir midiendo, pero estos avances y estos cambios de cultura se tienen que ir midiendo de forma cualitativa. Tenemos que ir trabajando en grupos pequeños porque los cambios, como se los comenté, parten desde una condición de reconocimiento y desde una esfera personal que va hacia lo social. Estamos construyendo. Entonces, digamos, si hubiera una medición cuantitativa, pues es que es muy fácil que yo les preguntara, ¿estás a favor de la igualdad de género? Y pues todos van a decir que sí, ¿no? Sin embargo, la práctica dice otra cosa. Entonces, estos indicadores tienen que irse construyendo de forma cualitativa. Es algo más profundo. Muchas gracias, doctora. Pues agradecemos de antemano por parte del tribunal, de todos los compañeros y compañeras que hacen presente y hacen posible el desarrollo de esta transmisión. Y para continuar con los trabajos de esta sesión, me voy a permitir ceder el uso de voz a la maestra Maribel Rodríguez Piedras, titular de la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, para que se planteen los comentarios finales. Gracias, doctor. Pues antes de proceder a la entrega del reconocimiento, me permito compartir con ustedes unas consideraciones finales derivadas de esta valiosa conferencia. La temática que hoy hemos abordado nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer que las masculinidades pueden construirse desde perspectivas más igualitarias, respetuosas e incluyentes, alejadas de estereotipos que históricamente han limitado el desarrollo pleno de las personas y han contribuido a reproducir prácticas de desigualdad y violencia.
Las masculinidades no hegemónicas representan una oportunidad para fortalecer relaciones laborales basadas en el respeto, la empatía, la corresponsabilidad y la colaboración, elementos fundamentales para consolidar ambientes de trabajo saludables y libres de discriminación. Asimismo, la corresponsabilidad institucional nos recuerda que la promoción de la igualdad sustantiva y la prevención de las violencias no son tareas exclusivas de un área o de un grupo determinado, sino compromisos compartidos que deben reflejarse en nuestras acciones cotidianas, en la toma de decisiones y en la forma en que interactuamos dentro y fuera de las instituciones públicas. Como personas servidoras públicas tenemos la responsabilidad de contribuir a la construcción de espacios seguros, incluyentes y respetuosos de los derechos humanos, donde todas las personas puedan desarrollarse en condiciones de igualdad y de dignidad. Confiamos en que los conocimientos y reflexiones compartidos por la doctora Patricia fortalezcan nuestro compromiso institucional con la igualdad de género y la construcción de un servicio público más humano, incluyente y libre de violencias. Como parte también de esta actividad, pues el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala expresa su reconocimiento y agradecimiento a nuestra distinguida ponente por compartir su experiencia, conocimientos y reflexiones que enriquecen el trabajo que diariamente realizamos al servicio de la sociedad. Por tal motivo, extiende el presente reconocimiento y al cual doy lectura. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, a través de la Unidad de Igualdad de Género y del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, otorga el presente reconocimiento a la doctora Patricia Meneses Ortiz, profesora e investigadora del Colegio de Tlaxcala, por compartir la conferencia Masculinidades no hegemónicas y corresponsabilidad institucional hacia un servicio público incluyente y libre de violencias. Hacemos extensivo nuestro agradecimiento por tan valiosa disertación. Se extiende en Tlaxcala a los 25 días del mes de junio de 2026 y es suscrito por quienes integran el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, licenciado Manuel Vázquez Concha, magistrado presidente, las magistradas licenciada Luz María Vázquez Ávila y maestra Marta Centeno Ramírez. Así también es suscrito por el doctor Jesús Zúñiga González, director del Instituto de Especialización en Justicia Administrativa, y su servidora encargada de la Unidad de Igualdad de Género. Muchas gracias a todas y todos por su participación. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Bonita tarde, maestra. Bonita tarde, doctor. Al contrario, doctora, agradecerle de nueva cuenta su participación. Esperamos que no sea la primera y la única ocasión que podamos compartir estos foros. Y como lo comentaba nuestra coordinadora y titular de la Unidad de Igualdad de Género, la maestra Maribel Rodríguez Piedras, seguir profundizando en esta cultura del desarrollo y promoción para evitar la discriminación y la violencia para las mujeres y todos los géneros que integran nuestra sociedad. Muchas gracias a los integrantes del Pleno, a mis compañeros y compañeras que nos siguen en esta transmisión, así como a todo el público en general que nos siguen en las redes sociales, esperando contar con su asistencia y participación en próximas ediciones. Que tengan ustedes una excelente tarde, un abrazo a la distancia. Muchas gracias de nueva cuenta a nuestra ponente, la doctora Patricia Meneses Ortiz. Gracias. Buena tarde.